Hola, hola, bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Qué placer tenerles a todos acá. Gracias que se conectaron. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque de las muchas cosas que nosotros hablamos en Cuenta Regresiva, una de las cosas que hemos hablado durante los últimos meses, casi que durante el último año, ha sido cómo las universidades han tenido un enfoque bastante diferente, bastante turbio, tengo que decirlo, en este programa lo podemos decir, sobre eh, cómo se está educando, cómo se está dirigiendo a los estudiantes. Parece que las universidades están formando algo más que estudiantes profesionales, se está adoctrinando. Hemos visto marchas pro-palestinas o tachadas de pro-palestinas, pero de gente que apoya al grupo terrorista Hamas. Marchas que tienen que ver con presupuesto nacional, pero que en sus consignas llevan banderas LGBTQ, banderas de Palestina. Esto dice que tiene que ver una cosa con la otra, que tienen que ver, ¿por qué está ocurriendo tanto en esto? Invité a una persona que pasa metido en las universidades y pasa discutiendo, debatiendo, tengo que decirlo, de una muy excelente manera con personas, con líderes, gente reconocida en las universidades. Y ese es Rigoberto Hidalgo, él es director de Fe Razonable. Le damos la bienvenida a Rigoberto, gracias por estar en este programa. Mucho gusto, Kevin. Para mí es un placer compartir nuevamente, ya la segunda vez en este espacio, así que me siento como en casa. El placer tenerlo acá nosotros. Tiene muchos títulos, pero uno de ellos es el filósofo cristiano. Le encanta defender lo que es la fe. Sí, de verdad que el tema que nos reúne hoy está tremendamente interesante. Me parece súper bien que generes no solamente un espacio para dialogar, sino también agradecerte por la invitación y doble agradecimiento por el tema, porque creo que es muy importante. Hablemos de esto porque hemos visto las universidades, qué es lo que está pasando en las universidades, qué están formando, porque parece que están haciendo algo más que estudiantes. Como lo decía ahora, la gente sale de la universidad no solo con tu conocimiento, con su conocimiento profesional, sino que con una línea de creencias muy, muy específica. Vos has estado en las universidades, cuéntanos qué es lo que Claro, está pasando. mira, cuando alguien va y pregunta en las universidades y dice, lo que está sucediendo es algo que va en contra de los principios y valores cristianos, y yo soy Ajá, un estudiante dentro de la universidad que es ateo, te puedo responder muy fácil. Mira, no, en ningún programa de las carreras de nosotros tenemos una materia que diga anticristianismo. Ah, ok, está bien, eso está bien, pero el problema no está en lo que se esté dando en su formación académica. El ajá, problema está en dos factores. Un factor externo, fenomenológico, es decir, en los estudiantes opera un pensamiento en donde este sí que es anticristiano, ajá, y a nivel interno existen profesores que no son cristianos. Ahora, aquí el problema no es que no sean cristianos, el problema es que son anticristianos. ajá. Estoy hablando de un fenómeno general porque, por supuesto, sin dar nombres por ética y demás, puedes encontrar profesores que son cristianos dentro de esa misma universidad, Claro. a como pueden que no sean. Ahora, el problema aquí, y es el tema que nos reúne hoy, es, bueno, el tema general, el fenómeno general es que está ocurriendo un adoctrinamiento que sencillamente un cristiano no puede compartir. Ahora, conforme vayamos avanzando, quizás te voy expandiendo un poco más el tema, pero ese es como el problema, un fenómeno interno y Claro, externo en el pensamiento. me llama fuertemente la atención que entonces me estés hablando de que no solo son gente atea, porque yo creo que hay, pero entonces no existe una línea de respeto, sino que es el ataque directamente o el recelo directamente contra el cristianismo. ¿Qué es lo que representa el cristianismo para este grupo de personas que lo hace tan... ¿Qué les amenaza? Qué buena palabra. Yo iba a usar esa palabra antes es que Ajá, no es el problema, ellos lo ven como una amenaza. Te lo voy a ujú, explicar por qué. El cristianismo entiende de por lo menos tres principios que objetivamente una persona que es LGTB, una persona que es atea, no puede compartir. ujú, Número uno, principio de la trascendencia. ujú. En usted yace una información trascendente que es el alma, y esta información te da valor intrínseco. Ajá, Esto va en contra del aborto, porque el aborto niega que yo tengo ese valor, y al negar que la persona tiene valor, el concepto de persona, que es en un tecnicismo se llama personificación ontológica, es decir, es un conjunto que no solamente es materia, sino que tiene un valor intrínseco. Eso lo entiende el cristiano. El cristiano cree que somos a imagen y semejanza, y claro. cuando Dios deposita este valor en la persona, deposita ciertamente un valor, una moralidad, Claro. una conciencia. Ujú. Entonces, ya el cristianismo de por sí generaría una fuerte contradicción
ante el aborto. 2, el LGTB es la negación del diseño. Claro. Yo me quiero convertir en mujer, yo me quiero convertir en transespecie incluso. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te dio un diseño y este diseño se llama diseño teleológico. Ajá. Teleológico es un orden en la naturaleza que apunta a un fin, tienes un orden biológico. Claro. Eso es otro factor que entiende el cristianismo. Y el tercer factor es el principio en donde existe un estándar moral que trasciende la materia y esto un ateo no lo va a aceptar. Entonces, note cómo el cristianismo va en contra implícitamente y explícitamente Ajá. del LGTB, que es la negación del diseño. Claro. El alma, que es la negación con el aborto, es la negación del alma. Y 3, el principio de la trascendencia, que existe lo trascendente. Entonces, claro, un cristiano, yo no puedo ser cristiano y ser de esta ideología. Entonces, un cristiano y el cristianismo como tal representa claramente una contradicción, una amenaza ante estos movimientos. Tanto así que no simplemente se conforman con no... con simplemente respetarla, sino que la amenaza o la contradicción es tan fuerte que ellos dicen, no, tengo que luchar contra esto, dando sus argumentos a su manera. Claro, Pero eso es lo que lo logra. Me llama mucho la atención, tengo esa consulta, porque se me hace rara la idea de que un estudiante que se autoidentifica homosexual, transgénero o de esa comunidad, decida por sí solo levantar todo un movimiento contra el cristianismo. Dentro de lo que ha observado usted en todas estas charlas, discusiones en las que ha estado, ¿quién es el actor más fuerte? ¿Quién es el que más se siente amenazado? ¿O quién es el que más quiere ir en contra del cristianismo? Mira, yo no creo que hayan personas que tengan un odio como tal que sea pleno de esa persona. Porque el diagnóstico de un cristiano, se sabe que el acto de rechazar a Dios es un acto volitivo, es una voluntad el rechazar a Dios. Yo tengo la voluntad de aceptar a Dios o rechazarlo. Claro. Pero hay un factor que da como ese motor más, ese plus, y es que la guerra no es solamente una batalla cultural, sino que es una guerra espiritual. Claro. Entonces, cuando entendemos de que la batalla es cultural, por supuesto, es intelectual. Tienes que estar diestro en temas, tienes que saber de metafísica, historia, filosofía, biología. Tienes que saber de esto, pero el trasfondo de todo cristiano, el diagnóstico que cualquiera de nosotros tiene que hacer, es que la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque al final yo puedo estar tratando de convertir a una persona con argumentos intelectuales cuando lo que me faltó era tal vez hacer otro diagnóstico y antes de discutir, orar por esa persona. Claro, muy ¿Ya? importante. Esto es muy importante porque cuando uno lo observa, a usted, al que lo sigan en redes sociales, ya lo voy a promocionar en las redes sociales, siempre lo hacemos al final, Sí, pero para que lo sigan en redes sociales, ¿cómo está? Como Rigoberto Hidalgo. Rigoberto Hidalgo. Mi amigo para que Aristóteles, apodado por la gente, Ahí apodado está. por el pueblo. Sí, apodado sí. por el pueblo. Y cuando uno lo ve, realmente usted le gusta prepararse y dar argumentos y todo, pero detrás hay una preparación espiritual, que eso es lo que Claro. de pronto se nos puede escapar. Siempre, siempre, Kevin, siempre y siempre. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos un debate universitario, pronto también tendremos más debates más adelante. Ajá. Todo debate requiere de una preparación espiritual. Yo ayuno antes de un debate. El ambiente debe Yo ser fuerte. oro por el contrincante. Ellos no lo saben, Ajá. pero lo que no saben es que yo no empecé el debate en mi discurso de apertura. Mi batalla empezó hace una semana atrás. Wow. Entonces, ese es el diagnóstico que hay que tener en la política, en la cultura, en los debates, en todo. Ese es el diagnóstico. Porque en el ayuno vas a encontrar revelación, en el ayuno vas a encontrar dirección, en el ayuno encuentras muchas cosas que yo he experimentado y que me han ayudado para llevar esta batalla cultural con el paralelismo el diagnóstico espiritual, que siempre hay que llevarlo. Que es la batalla real, la batalla espiritual. Quiero volver a los estudiantes. ¿Son realmente los estudiantes universitarios el sector más vulnerable? ¿Por qué se está atacando ahí? Claro, sí, absolutamente sí, te lo voy a explicar. Buenísimas preguntas, por cierto, porque realmente son los más vulnerables por una razón, y es la ignorancia que hay dentro de las instituciones. Ajá. ¿A quién es más fácil de adoctrinar? ¿A una persona adulta o a una persona menor? Claro. Una persona menor. ¿Por qué?
Porque esa persona tiene menos prejuicios, incluso, de la realidad. Tiene menos educación, tiene menos formación en todas sus áreas, en cómo filtra la información. Entonces, un niño es súper más fácil. Entonces, los niños, hoy por hoy, ya no atacan a adultos. Los adultos ya no les puedes vender de que se pueden convertir en un perro, pero a un niño sí. Un niño sí es muy fácil. ¿Por qué atacan más a los niños? ¿Por qué vemos a Drag Queen entrando en salas de niños y no en una sala de televisión aquí tratándonos de vender una ideología? Porque nosotros no vamos a comprar esto, pero ellos sí. Y ellos son el futuro. Entonces, claramente, los estudiantes siempre van a ser los más vulnerables. Entonces, si yo fuera el malvado de la película, yo estratégicamente me rendiría con los adultos, pero haría todo lo posible para filtrar las ideologías por medio de la educación, para que aquí, pronosticando unos 6 años, pues los que están en la escuela pasen a estar en colegio y estos sean el filtro y el fenómeno de todo un trabajo de muchos años. Desde su punto de análisis, usted logra ver dentro de los estudiantes, dentro de los grupos que marchan, dentro de las personas que defienden lo suyo, una convicción real a lo que están defendiendo. Me da la sensación, yo creo que yo lo puedo decir con libertad, pero creo que usted me ayudará a responder mejor porque usted está observando. Me da la sensación de que muchos se dejan llevar por grupo y no saben ni siquiera lo que está defendiendo. Hemos visto videos en redes sociales de gente de las feministas que se mandan a los debates. Me acuerdo mucho de Danan, usted lo conocerá, que es un argentino, y cuando sale a las calles y sale a discutir con las personas, realmente no están capacitadas o no existe una verdadera convicción de lo que se cree, qué es lo que está pasando, se están yendo por masas. Si estuvieran capacitadas, cualquier persona en su sano juicio dejaría eso. Pero es que no. Wow. Entonces no están capacitadas. Claro. Creo que sí creen ellos tienen una convicción fuerte. Creo que cualquier persona en su sano juicio, si estuviera al menos bien, con una buena epistemología, con buenos conocimientos, creo que no aceptaría semejante incoherencia. Más claro no lo podrías decir palabras un poco más elevadas, pero mejor dejémoslo ahí. Sí. No, pero yo creo que lo dejó bastante claro. Yo creo yo creo que esto quedó claro. Sí. En todo esto siempre está un grupo de estudiantes cristianos que lo acompañan. Tengo 2 preguntas aquí. ¿Qué tantos son los cristianos que se logran identificar? Que se logran identificar. Yo sé que hay. Uh-huh. Esto no es, pero ¿cuántos se levantan y dicen, yo soy cristiano, voy a defender esto? ¿Cuántos logran identificarlo? ¿Sucede mucho o no? Creo que actualmente ya está sucediendo, pero esto generalmente no está sucediendo. O sea, actualidad, 2023 para acá, para adelante, ajá, 2024, 2025, todo esto, creo que sí, ya está sucediendo. Por lo menos unos 3 años para acá. Pero no como esperaríamos, ¿verdad? Podría ser mejor. Yo veo un poquito más podría ser mejor. O sea, no puedo decir que no porque yo sí conozco grupos activos que están haciéndolo, pero podríamos ser más. Ahora, mientras ellos están, mientras nosotros discutimos entre cristianos, entre, mira, ¿en qué cree usted si la vida en la tierra o si la Tierra tenía 6,000 años y que usted cree que tenía millones, claro, y yo creo que tenía 6,000 años? Mientras discutimos los cristianos, wow, se está metiendo el Islam, se está metiendo las ideologías, wow, y mientras tanto los cristianos viendo a ver cuántos años tiene la Tierra. Ouch. Entonces, yo necesito que empecemos a ver un poco más el ejemplo de ellos, porque nosotros estamos muy divididos. Y hay algo que yo les voy a reconocer a estos grupos, es que están muy unidos. Es que creen, es que incluso hacen un sacrificio social. Me imagino si nosotros actuaríamos igual, seríamos invencibles probablemente, porque somos mayoría. Sacrificio social, me llama mucho la atención ese término. Estamos hablando de que invierten más tiempo otros grupos haciendo sus movimientos en las universidades que los cristianos. Claro que sí. Yo veo más marchas de feminismo, más marchas de LGTB que marchas cristianas. Es más, cuando hacen marchas cristianas es como si fuera un aniversario, un 50 años. O sea, es como si fuera, vamos a hacer, y todo el mundo hace. Van a las marchas, pero de los 100 años del Cristo. Una cosa así, o sea, es como no es común. Esto debería ser común.
Y lo que para nosotros es un día festivo, para ellos es la vida cotidiana. Es difícil ser cristiano en las universidades, es difícil mostrar uno su fe como cristiano ahorita dentro de las universidades. Yo creo que el escenario puede ser la media en toda Latinoamérica, creo que en Estados Unidos también. Pues sí es común, quizás, pero como volvemos a lo mismo, podría ser mejor. O sea, yo he visto situaciones, he visto historias de personas que son avergonzadas por su fe. Lo que sí es muy común es que no salgamos muy beneficiados argumentalmente. Y ahí está el problema. Wow. Hay cristianos que van y hacen lo suyo, pero necesitamos más educación, necesitamos prepararnos más. Le voy a devolver la pregunta que le hice, porque si bien es cierto, hay muchos militantes pro LGBT, pro palestinos, militantes de izquierda que no están capacitados, te voy a devolver la pregunta. Los cristianos, ¿cómo los ves? ¿Están capacitándose bien? No. O sea, sí, no voy a mentir. Es que si dijera que sí, tendría que verse un fenómeno más fuerte, pero no. Creo que estoy siendo... Parece como que si estuviera pegándole a la iglesia ahorita y pegándole... No, la verdad es que estoy siendo realista, ¿no? Creo que hay que hacer, creo que hay que hacer una introspección en eso. Sí, antes de responderte quisiera hacer una distinción. Ajá. Porque hay muchos espacios. Vos, la iniciativa, este programa Mundo Cristiano, está teniendo una iniciativa que no cualquier programa tiene. Hay muchas iglesias que me invitan no solamente a congresos de jóvenes a compartir de la palabra, sino que también pues dan conferencias y me piden una conferencia sobre la defensa de la fe. Y esto es aquí donde yo digo, mira, hay muchas iglesias que están ya despertando en estos temas y recibo un contacto, Rigoberto, queremos que nos hables del fundamento de la fe. Y ahí es donde yo digo, ok, hay muchos pastores que están interesados en que su rebaño crezca. Pero, obviamente, cuando yo digo que no, estoy metiéndolo como un fenómeno general. Podríamos ser mejor. Siempre podríamos dar un paso más. Y lamentablemente... O sea, el resultado se ve, pero puede ser mejor. O sea, es que vos no lo dijiste. Ya, claro. No lo pudiste decir mejor. Ok, para los cristianos que realmente les interesa, y yo creo que voy a hacer una pregunta algo mediocre, y me disculparán a los que les parece mediocre. A mí me parece mediocre, pero voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo mínimo, o en qué es lo mínimo que deberíamos de estarnos capacitando para poder defendernos? Leer. La Biblia. Yo entiendo que eso sí. Yo creo que eso eso no se nos tiene que salir. Yo creo que tenemos que leer la Biblia. Eso es obligación. Y yo quiero decir aquí, no conformarnos con ver prédicas o con ver cuenta regresiva o con ver a mi amigo Aristóteles en redes sociales. Yo creo que tenemos la obligación de leer. Pero si hubiera algo más que nos ayuda y nos fortalece en este debate, ¿qué podría ser? Leer otro libro también. O sea, leer también la Biblia como fundamento de nuestra cosmovisión y doctrina es importante. De hecho, eso ya está implícito. O sea, si sos cristiano deberías ya tomar la palabra de Dios como fundamento central. Pero bueno, asumo que me estás preguntando respecto a la preparación. Leer. Yo esperaría que aquí los del podcast Cuenta Regresiva ya leen la Biblia. Sí, por supuesto. Y también leer y otro consejo más. Cuando termines un libro, léase otro. Claro. O sea, leer y leer es la respuesta, simplemente. No hay otra respuesta porque de ahí viene el conocimiento. No es lo mismo que yo te cuente en 5 minutos en un video lo que sucede en un libro, como Don Quijote, a que vos leas el Don Quijote y entiendas la profundidad. Es exactamente con la educación en todas las áreas. Y creo que hay libros de educación, hay muchos libros para defender nuestra fe. Incluso yo mismo estoy trabajando en uno que es como ese celo para que sirva como manual. Mira, ocupamos como un manual ahorita. Este es el manual para que puedas defender tu fe. Ahí está. Y eso es lo que... Hay libros de eso que te enseñan y te capacitan para defenderte como cristiano. Hay muchos libros de todos los tipos. Entonces yo creo que el fundamento principal y la respuesta es leer. ¿Qué tan necesario es? La pregunta es un poco retórica para lo que ya de por sí venimos hablando. ¿Qué tan necesario es defender la fe cristiana? Yo creo que si nos atacan debemos defendernos, pero tenemos que andar buscando el debate. ¿Es obligatorio para los cristianos estarlo haciendo? Primera de Pedro 3:15, pues nosotros tenemos que dar razón a aquel que nos demande. Además que si te respondo con la Biblia, claro, es
Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, como Pablo. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Proverbios 1:20 al 21. Esto es precioso. Entonces yo creo que con esto basta para saber de que la sabiduría clama en las calles, alza su voz. Nosotros necesitamos dos factores. Un pueblo que esté comprometido a dar la sabiduría de Dios, pero también que pida la sabiduría a Dios. Claro. Son los dos factores que necesitamos. Cuando nosotros llegamos con verdades luminales, verdades que trascienden cualquier conocimiento humano, esto puede hacer un comezón de oír en la persona. Esto es un Dios desconocido, decían a Pablo. Esto es algo distinto. Este Dios que me está presentando es algo que nunca había escuchado. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en el mundo. Esto es algo totalmente nuevo. Esto nadie se lo había imaginado, cómo la creación visible a través de los efectos del mundo físico se hace visible lo invisible. La matemática puede mover objetos y nosotros no vemos la matemática, pero vemos sus efectos. Dios es exactamente igual. Estas verdades, solamente un ejercicio que te estoy haciendo ahorita, hace que el despertar en las personas de la curiosidad pues genere un interés por la cosmovisión, y ahí puedes presentar lo que es la esperanza de Cristo. Esto yo lo veo en la Biblia, lo veo en los apóstoles. Ellos apelaron a la creación, apelaron a escritos, apelaron a la tradición. Eran personas intelectuales. Algunos ni siquiera eran intelectuales, pero eran personas que fueron capacitadas en su proceso. Y lo vemos también en Pablo. Pablo cómo usaba la creación, cómo discutía con los epicureístas, con los estoicos. Entonces, claramente, el diseño que vemos en el tronco apostólico es de defender la verdad y presentar la verdad. Así que nosotros como cristianos debemos de andar en sendas antiguas. Es decir, nosotros para no aislarlos de la verdad tenemos que siempre ir a lo primordial, a los inicios. Como dicen, volver al inicio hace que nosotros recuperemos nuestras raíces. Y la raíz, yo veo que presenta el evangelio así. Entonces, hay que estar activos como cristianos defendiendo eso. Yo voy a adelantar, porque aquí tenía la pregunta, pero ya que estamos hablando de esto, hablemosle a las personas, porque habrán personas que realmente quieren defender y que le arde la idea, dicen, piensa lo mismo, dicen, no puedo quedarme callado, tengo que hablar de Cristo, creo que tenemos la comisión de hablar de Cristo. ¿Qué le diríamos a una persona que quiere hacerlo, pero que se ve abrumado porque realmente los movimientos contrarios a la fe son grandes y usted lo decía, no solo estamos hablando de que hay un ateísmo, también estamos hablando de un movimiento que está en contra del cristianismo, que no son lo mismo? ¿Qué le podríamos decir a una persona que realmente se compromete a hacerlo, pero que tiene muchas dudas, dice, uy, esto es demasiado grande para mí? Claro, te lo voy a responder nuevamente con la Biblia. Claro, me encanta. Porque es que realmente, si el cristianismo es verdad, las respuestas que estoy dando son válidas. Pero mira qué precioso lo que dice cuando Esteban le hizo frente a un concilio. Esteban fue el primer mártir del evangelio. Claro. Mira qué observación más preciosa hace Hechos 6, en el verso 10. Dice, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Esteban era un joven. Claro. ¿Ok? No era. Entonces, ojo, vea qué precioso lo que dice. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y era un concilio. ¿Y qué pasó con Esteban? Bueno, si usted lee 2 versos atrás, en el verso 8 dice, Esteban, un hombre lleno de gracia y el poder de Dios. Wow. Hacía señales, milagros asombrosos entre la gente. Y luego en el verso 10 dice, y ninguno de ellos podía hacerle frente. Es decir, que nosotros necesitamos un pueblo que no esté adormecido. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un joven que defiende la fe, que defiende la fe con un diagnóstico espiritual, a un joven que solamente se cree en lo intelectual? Que nosotros ocupamos el joven que esté despierto, y para estar despierto necesita aceite. Ocupamos una generación que busque el aceite fresco de Dios, porque una iglesia sin aceite es una iglesia adormecida. Y una iglesia adormecida es una iglesia que no va a hacer los correctos diagnósticos y no va a ser un joven que esté lleno del poder de Dios.
Entonces, lo que nosotros debemos de saber, el diagnóstico es espiritual, y yo veo las caries y veo que hay una opresión que no solamente es natural, ¿qué es lo primero que yo tengo que buscar después qué es lo primero que yo tengo que buscar después de Dios? El conocimiento. Pero antes de eso, Claro, es la intimidad. la intimidad. Entonces yo necesito un joven que no solamente esté comprometido con el conocimiento, sino a que pida sabiduría. Claro. Eso es un principio. Es casi que lo más importante. Identifiquemos, me encanta que esto comienza como algo de filosofía, pero termina en un tema espiritual porque yo creo que es que sí tiene la que base. ser, Es sí. la base. Identifiquemos entonces al enemigo espiritual. Ustedes están bastante inmersos en el tema de las universidades. ¿Cómo analizaría el movimiento espiritual que está ocurriendo dentro de los centros universitarios? ¿Qué es lo que se está moviendo a nivel espiritual? ¿Cómo lo valoras? Mira, voy a ser un poco respetuoso con la respuesta porque, pues, un experto en angelología y demonología te diría una respuesta muchísimo más brillante con respecto a un fenómeno interno, ¿ya? Pero, pues, obviamente lo que se mueve es una opresión en donde las personas son fuertemente influenciadas para un propósito. El enemigo, al igual que Dios, no va a atacar sin ningún propósito. ¿Cuál es el propósito? Negar el diseño de las personas. Entonces inculcas estas ideologías. ¿Por qué? Porque de la simiente va a salir aquel que le... O sea, todo tiene un significado, incluso escatológico, porque nosotros ocupamos... El enemigo está buscando destruir ahorita el diseño que tienes para que nos olvidemos de nuestro diseño original, claro, cuando el Rey venga, cuando Cristo venga. Y cuando lo ves así, te das cuenta que eso engloba absolutamente. Todo esto tiene una finalidad. De hecho, la globalización, todo esto tiene un fenómeno que va a culminar en una globalización con un líder que va a ser una persona, no obviamente Jesús, sino un plagio totalmente. Entonces, a las personas se les va a vender un problema y una solución. Claro. Y la solución la tienen ellos. Incluso el problema lo provocan. Entonces, todo esto tiene una finalidad escatológica, por supuesto. Tiene una finalidad en que vamos a hacer que las personas se olviden de que Cristo viene, de que el cristianismo es real, por supuesto. Claro. Ahora, desde un plano intelectual, ok, las ideologías y todo esto no tiene fundamento racional, no tiene ningún tipo de epistemología racional en donde alguien te dice que puede ser hombre y mujer, principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción es algo que el cristiano entiende bien. Entonces, note cómo ya aquí volvemos y aterrizamos con lo intelectual. Ahora, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos que, por eso volvemos a lo mismo, y no es que redundemos, es que la respuesta siempre se encuentra en que volvamos al conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra, de nada me sirve que estés súper ungido por Dios y al final no sabes cómo discutir. Entonces, son dos áreas que hay que fortalecer. Que al final termina siendo, exacto, que al final termina siendo una batalla espiritual. Yo creo que fue bastante enriquecedora, ya se nos fue el tiempo, pero definitivamente es un tema espiritual que nosotros como cristianos debemos abarcarlo y que la universidad se convierte en un punto de batalla bastante interesante. Don Rigoberto Hidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos. Kevin, muchas gracias, y Mundo Cristiano, gracias nuevamente. Para mí siempre es un placer y bueno, síganos ahí en las redes sociales, Mundo Cristiano y demás, porque están tirando contenido súper bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes que se conectaron a través de Cuenta Regresiva. Que el Señor los bendiga.